podemos expresar nuestro amor al Padre, aquel que nos amó primero. Y es por eso que le amamos, porque extendió su mano abrazándonos, amándonos. Despierta en nuestro corazón, Señor, ese deseo de anhelarte cada día más. Despierta en nuestro corazón ese deseo de buscar tu rostro, de refugiarnos en ti, de morar bajo tu abrigo, Señor, derramando nuestro corazón y todo nuestro ser delante de tu presencia, reconociendo, Señor, que como acabamos de entonar, tú eres fiel
y nuestra confianza está puesta en ti, en un Dios maravilloso que ama a su pueblo. Que esta mañana, Señor, queremos derramarnos como un perfume, Señor, en un vaso frágil, Señor, dándote a ti todo lo que somos. Todo nuestro espíritu, alma y ser te adora, Señor, y se postra nuestro corazón delante de ti. Como dice tu palabra, Señor, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de ti, del Dios vivo y verdadero, de ese Dios maravilloso, poderoso, hermoso, majestuoso, a quien venimos a adorar esta mañana. Tú eres Dios y a ti te damos la gloria y el honor, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Si estás ahí en casita, aplaude y alaba al Señor y bendícele con todo tu ser. Como dice su palabra, bendice alma mía Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Te invito a que juntos abramos la palabra ahí en casita. Abre la palabra junto conmigo en el libro de Juan. Vamos a dar lectura al capítulo número 7, versículos 37 y 38 en esta mañana. Gracias, Señor, porque podemos estrenar misericordia, ver tu fidelidad con este nuevo amanecer y porque podemos respirar. Pero por ello mismo, Señor, te bendecimos, porque tu palabra dice: todo lo que respira, alabe al Señor. Juan 7, 37 y 38. Juntos le damos lectura. En el nombre de Jesús dice: en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y que así sea, Señor, en esta mañana y cada día. Que tus ríos de tu presencia gloriosa fluyan en cada vida, en cada corazón. Espíritu Santo, toma cada uno de nosotros en esta mañana. Callada está mi alma para conocerte, tranquila está mi mente para escucharte hablar. No quiero interrumpir con mis palabras el fluir de tu voz. Dile al Señor.
Que así sea, Señor. Que si hay algún corazón que se siente desolado, Señor, o en algún desierto, ahí fluyan y corren ríos, Señor, trayendo vida y fortaleza, Señor, y nuevas fuerzas. En el nombre de Jesús. Gracias, Espíritu de poder, porque tú obras en cada vida, porque tú conoces el corazón y sé que tú obras en esa necesidad en el nombre de Jesús. Quisiera que ahí levantes tus manos y adores al Señor. Levanto mis manos, aunque tenga mil problemas. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir una unción que me hace cantar. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir al fuego. Cuando levanto mis manos, mis cargas se van, nuevas fuerzas tú me das. Todo esto es posible, todo esto es posible. Cuando levanto mis manos, aunque no tenga fuerza, Levanto mis manos, aunque tenga mil problemas. mis manos, comienzo a sentir una unción que me hace cantar. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir cuando levanto mis manos, nuestro corazón y nuestras manos a ti, Señor, es porque rendimos nuestro ser y te decimos, Señor, no podemos. Fuera de ti, Señor, lejos de ti, no podemos. Pero tu palabra nos recuerda esta mañana, Señor, que tú eres Jehová nuestro Dios,
y que eres tú quien nos sostiene desde nuestra mano derecha y nos dice: no teman, yo les ayudo. Si tú te encuentras en esta mañana con una aflicción en tu corazón, sea cual sea, Dios te dice esta mañana: no temas, yo te ayudo. Dios te dice esta mañana: yo soy tu Dios, que te esfuerzo, que te sustento, que te levanto, que te fortalece, que te da nuevas fuerzas. Cobra ánimo esta mañana en la presencia del Señor. Levanta tus manos, rinde tu corazón a Él en esta mañana. Dice su palabra: muchas son las aflicciones del justo, pero ahí viene una promesa gloriosa que nos dice: de todas, de todas, de todas, de todas ellas el Señor te libra. Solo créele, solo confía en esas palabras de vida que encontramos en su palabra. En el nombre de Jesús, Señor, extiende tu poder sobrenatural. Extiende tu mano, Señor. Para ti no hay límites, para ti no hay distancias. Extiende tu mano poderosa, Señor, sobre cada vida, sobre cada corazón. Ese corazón acongojado, ese corazón necesitado, que esta mañana pueda sentir tu poder sobrenatural, trayendo sanidad, trayendo fortaleza, trayendo restauración, Señor, trayendo liberación, Padre. Quita todos esos pensamientos que estorben, Señor, para que la fe pueda crecer y pueda dar fruto y podamos confiar plenamente en ti, Señor, creyendo que tú tienes el control de todas las cosas y que tú tienes, Señor, algo maravilloso y poderoso para el que te cree, porque tu palabra dice, Señor, que para aquel que cree todo le es posible, Señor. Toma toda necesidad en esta mañana, Señor. Obra Espíritu Santo en cada vida, obra en cada corazón. Primera carta de Pedro, capítulo número 2. Acompáñame por favor ahí a las escrituras. Tenemos un Dios que cuida de nosotros. Confiéselo en su corazón y confíe en el Señor. Él le va a dar lo que usted necesita, porque Él cuida de su pueblo. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo número 2 dice: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Una vez más lo leo: desead como niños recién nacidos, o sea, con mucha euforia, la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Oremos. Señor, te doy muchas gracias porque nos permites tener una Biblia, porque podemos acudir, Señor, a tu voluntad para darle rumbo a nuestras decisiones, rumbo a nuestras vidas, rumbo a nuestra ideología, rumbo a nuestra propia filosofía, Señor, de vida. Ayúdanos, Señor, a cada día someter nuestra voluntad, nuestros pensamientos, nuestros sentimientos a tu palabra. Que sea tu palabra la que nos guíe, la que nos instruya, la que nos conduzca. Y Señor, usa este tiempo para que tu palabra quede sembrada en cada corazón, en el nombre de Jesucristo. Queremos ser buena tierra para que esta semilla caiga y dé fruto a 30, 60 y a 100 por uno. Danos por favor un oído abierto, Espíritu Santo, una mente clara y un corazón sensible, para que lo que oigamos lo entendamos, y una vez que lo oímos y entendemos, lo podamos aceptar para nuestra propia voluntad. Háblanos a todos y a cada uno en particular. Te lo pido con todo mi corazón, en el nombre de Cristo Jesús he orado. Amén. Hay muchas clases de leche. Dice 1 Pedro capítulo 2 versículo 2 que debemos desear como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. La leche no adulterada, lo que es leche, lo que es leche entera. Definitivamente, en el contexto en el que Pedro lo está escribiendo, es un contexto que se refiere a la palabra de Dios. Los versículos anteriores dice que toda carne se muere y la hierba se seca, pero hay algo que permanece, que es la palabra de Dios. Y es en ese contexto cuando dice: deseen como niños recién nacidos la leche espiritual que no esté adulterada.
Hoy por hoy hay muchas clases de leche. Uno va al supermercado y hay muchos tipos de leche. Antiguamente no era así. Yo crecí en la frontera, soy de la ciudad de Nuevo Laredo, y allá, bueno, había muchas clases de leche por nuestra relación con Estados Unidos. Pero cuando me vine a vivir a Saltillo, apenas siendo un niño, me di cuenta que aquí en Saltillo todavía el lechero pasaba a las casas a vender la leche entera y la nata proveniente de la leche entera. Y algunas familias todavía, cuando yo era niño, acostumbraban comprar la leche entera. Pero después esa leche entera cada vez fue más pasteurizada. Las grandes industrias de la leche se hicieron cargo de estos lecheros, tomaron estos insumos para poder procesar y ofrecernos diversas clases de leche. Hoy usted va al supermercado y puede encontrar en el refrigerador de la leche principalmente, yo sé que hay hasta leche de almendras y leche de soya y leche de vaca y leche de burra y leche de cabra y leche de quién sabe qué. Bueno, pero dentro de las leches de vaca usted va a encontrar por lo menos la leche entera, la leche descremada, la semidescremada y la leche light. O de más a menos, la leche entera, que es la leche más auténtica que nos pueden ofrecer, y luego la leche descremada, que hasta con contradicción de términos, como una leche descremada, o sea, pues ya no es leche, pero bueno, nos venden la leche semidescremada y luego la leche descremada y luego la leche light, bueno, termina siendo ya, ahora sí que casi agua con cal, nomás se pinta de blanco para hacernos creer que estamos tomando leche. Y esto me lleva a pensar, cuando leía este pasaje, cómo el apóstol Pedro nos dice que debemos desear como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. Es decir, el cristiano debe buscar la leche entera de la palabra, no diluida, no tergiversada, no descremada, ni semidescremada, mucho menos la Biblia light. Debemos desear como niños recién nacidos la palabra entera de Dios, porque ahí dice el versículo 2, porque ahí en la palabra, en la leche entera, podemos tomar el alimento que necesitamos para crecer para salvación. Y si usted lee el verso primero del capítulo número 2, dice la manera en la que nosotros debemos tomar la leche. Debemos desechar toda malicia, engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones. Y luego dice, mejor, como niños recién nacidos, busquen la leche espiritual no adulterada. La Biblia tal cual es, sin ponerle, sin quitarle, la Biblia tal cual es. El discipulado cristiano tal cual es, sin ponerle, sin quitarle, sin añadirle, pero tampoco sin diluirlo. El discipulado al que Cristo nos llamó tal cual es, sin modificaciones, sin adulterar la palabra de Dios. Cuando era joven, en alguna de las iglesias que visité para ministrar la palabra a través del canto, había por ahí un espíritu que en esa congregación rondaba. Voy a omitir el nombre, la ciudad y todo, pero ahí en el grupo de jóvenes, yo era un joven, un adolescente en aquel entonces, cuando llegabas a esa iglesia te preguntaban si tú eras cristiano o si nada más cristiano. La primera vez que oímos este concepto fue muy raro para nosotros. ¿Cómo que cristiano? ¿Y cómo que nada más cristiano? Y nos decían en aquel ambiente, nos decían, es que sí, mira, el cristiano no fuma, no toma, no va a bailes, se consagra para Dios. Y el que nomás es cristiano, pues sí, medio que le damos un poquito vuelo a la hilacha. Entonces queremos preguntarte de cuáles eres, por si nomás eres cristiano, pues te invitamos, ¿ah? Esa era la cuestión. Este ejemplo sencillo de tratar de catalogar dentro de las iglesias quién es cristiano de verdad y quién es medio cristiano, no debiera de existir, porque el cristiano es un seguidor de Cristo, tal cual Jesús lo pide. Si alguien quiere venir en pos de mí, dijo Jesús, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Jesús nos demanda todo de nosotros porque Él nos ha dado todo. Ese es el verdadero discipulado. Y ese discipulado se encuentra desglosado, se encuentra explicado en toda la bendita palabra de Dios. Así que debieras meditar para arrancar si tú eres cristiano, o sea, si eres cristiano de leche entera o si eres cristiano de semidescremada, descremada o light. Permítame explicar con 4 grupos que eran muy importantes en el tiempo de Jesús, ¿cómo puedo clasificar esta leche adulterada y cómo puedo llegar al conocimiento de la palabra verdadero para estar bebiendo leche entera y así ser un verdadero discípulo de Jesús?
Y los 4 grupos que voy a usar son por demás conocidos, son grupos muy mencionados en la Biblia, eran grupos muy famosos en aquel entorno, en aquel entonces. Jesús se enfrentó con cada uno de ellos en algún tema, en algún punto, en alguna doctrina, en alguna explicación, en alguna enseñanza. Y quiero comenzar con el grupo light, con el grupo de los saduceos, que en las escrituras se nos habla acerca de ellos. Vaya conmigo a Marcos capítulo número 12, si me acompaña allá. Voy a comenzar con la leche más ligera, con los cristianos, representando aquí a los cristianos que se toman la vida cristiana en una forma muy ligera, muy light, muy diluida la leche, muy diluida la doctrina, muy diluidas las promesas, pero también las demandas del evangelio. El grupo de los saduceos era un grupo de aristócratas políticos, por decirlo de alguna manera. Mientras usted se ubique en Marcos capítulo 12, voy a estar analizando los versos del 18 en adelante. Era un grupo de aristócratas políticos de la alta sociedad que solo creían, esto lo he enseñado en otras ocasiones, en la ley de Moisés, en el famoso Pentateuco. Ellos no creían en el resto del Antiguo Testamento, consideraban que en la ley se encontraba todo lo necesario. Solo creían en la existencia de un solo Dios como autor de la naturaleza, o sea, una doctrina deísta, bastante deísta. Eran de alguna manera, por decirlo así, bastante materialistas, es decir, ellos creían en lo que sus ojos veían y en lo que este cuerpo es. Decían, cuando ya no hay cuerpo, entonces ya no hay vida. Y ellos creían en la destrucción del alma, porque no hay resurrección. Todo lo que tendría o tenía que ver con el mundo espiritual para ellos no era real. No creían en los ángeles, en la resurrección, en los espíritus, ni en la vida eterna, ni en la vida futura. Ellos creían en esta vida, muy materialistas, lo que se ve, lo que se toca, lo que se palpa y nada más. Marcos capítulo número 12, los versos del 18 en adelante me dan ciertas características a este primer grupo que veían la palabra como si fuera leche light, porque nada más tomaban una parte y aún esa parte ellos la interpretaban, si podemos decirlo así, de una manera muy ligera o bastante ligera. Pero ellos se creían muy listos. El grupo de los saduceos era como el grupo de los intelectuales ricos, aristócratas, políticos que tenían el gobierno de la nación, que podían ellos vislumbrar acerca de cómo iba a encaminarse a la nación o las decisiones. Y ellos se creían tan listos que un día se presentaron a Jesús, estoy en Marcos 12, 18 en adelante, para hacerle un acertijo. Aquel acertijo de una mujer que se casaba con un hombre y luego ese hombre moría y se casaba con el hermano y luego moría y no tenía hijos y se casaba con el otro y con el otro y con el otro. Y luego la pregunta, según ellos, el acertijo que no iba a poder resolver Jesús era: en la resurrección, si es que existe, porque ellos no creían en la resurrección, ¿de cuál de todos estos hombres va a ser esta mujer? Es decir, se estaban tratando de burlar de la doctrina de la resurrección, se estaban tratando de burlar de que existiera realmente una vida futura, y ellos ponían este acertijo de una ley que ni siquiera se aplicaba ya en tiempos de Jesús. Esta ley de Deuteronomio 25 ni siquiera ya era tan aplicable en los tiempos de Jesús. Y ellos, tratando de burlarse de Jesucristo, le hacen esta pregunta y le dicen: ¿ustedes creen en la vida eterna? Y tú hablas de que el que cree en ti tiene vida eterna. ¿Cuál vida eterna si todo acaba aquí? A ver, pongamos el caso de esta mujer que se casa con todos estos. Burlándose, preguntan: ¿de quién va a ser mujer? ¿A quién va a escoger de todos sus esposos? Y Jesús les dice y les contesta, y usted conoce el contexto. No quiero entretenerme tanto en el contexto porque usted lo conoce. Jesús les dice: se equivocan porque ignoran las escrituras, erráis porque ignoran las escrituras e ignoran el poder de Dios. Y luego Jesús ya les da una enseñanza con respecto a la resurrección, que Dios es Dios de vivos, no de muertos. Él es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, haciendo referencia a que ellos murieron físicamente, pero están vivos porque fueron obedientes a la voz de Dios, creyeron en la palabra, vivieron conforme a la voluntad de Dios. Y Jesús les dice: Dios es Dios de vivos y no de muertos. Pero no quiero ir exactamente a la enseñanza de la resurrección, sino a que entendamos cómo es este grupo de saduceos, de personas que creen que saben mucho, y como saben mucho, entonces ellos no se toman la vida cristiana tan seria, no son tan fanáticos, pero como quiera son cristianos. Esto no existe. La leche espiritual debemos buscarla no adulterada, que es la palabra de Dios. Es este grupo de saduceos los que se creen hasta muy celosos de su doctrina,
En Hechos capítulo número 4 encuentro este celo en los primeros versículos. Si me acompaña ya, por favor, ya un poco más adelante en la historia, cuando Jesús ya había ascendido y la iglesia comienza a predicar, encuentro este grupo también de saduceos que eran bastante celosos de lo que creían. Observe, versículo 1 y 2. Dice, hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes, hablando ellos los discípulos de Cristo. Vinieron los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo. ¿Y quiénes? Observe bien, ¿quién dice? ¿Qué grupo está ahí? Y los saduceos. Ahora, ¿cómo estaban ellos? Dice el versículo 2, estaban resentidos de que los discípulos estuvieran enseñando al pueblo y que el pueblo los escuchase y a ellos ya no los escuchara. El grupo de los saduceos representa a aquellas personas que se toman tan ligera la palabra de Dios y hasta quieren enseñarle a otros y se sienten celosos cuando hay otros que enseñan la verdadera palabra, porque ellos creen que han llegado a un conocimiento tal que no necesitan congregarse tanto, no necesitan hacer ciertas cosas que los fanáticos hacen, porque nosotros hemos llegado a otro nivel de comprensión. Eso es leche espiritual adulterada. Dios quiere que tú y yo deseemos como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcamos para salvación. Ahí mismo en el libro de los Hechos, una página más adelante, en el capítulo número 5, los versos del 17 en adelante, me cuentan cómo Pedro y Juan fueron llevados a la cárcel y luego el ángel los sacó y luego los volvieron a traer. El concilio no los halló en la cárcel, dijeron ¿qué pasó? Y los trajeron. Pero no quiero ir al relato de esta historia que la mayoría de nosotros recordamos o conocemos. Quiero entender lo que dicen los primeros versículos. Verso 17 del capítulo 5 del libro de los Hechos dice: entonces, levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es, vea quiénes estaban con el sumo sacerdote y con los sacerdotes, la secta de los saduceos. Y vea lo que dice ahí, de qué estaban llenos. Y usted va a entender que estaban llenos de celos, y por celos le echaron mano a los apóstoles, los encarcelaron, etcétera. Los saduceos formaban parte del concilio porque se creían que sabían mucho, que habían alcanzado otra sabiduría diferente a lo que todos decían, y ellos sentían que estaban siendo más listos que los demás, y eran parte de los concilios, eran parte de las decisiones nacionales, porque era esta secta, este grupo de aristócratas políticos que creían que conocían mejor las escrituras, diluyéndola, fraccionándola y creyéndola solamente en parte. Este grupo de los saduceos me representa claramente los que viven una religión cristiana bastante light y se creen más listos que los demás porque no son tan consagrados, porque no cumplen con tantas reglas del cristianismo, así lo llaman ellos. Y entonces se creen más sabios porque ni siquiera se congregan, pero ellos sienten que están bien delante de Dios porque conocen algo de la Biblia. Ellos creen que no es necesaria tanta regla, no es necesario tanto congregarte. ¿Para qué dedicar tu vida a eso? Hay otras cosas que hacer. Y muchos de ellos, o la gran mayoría de ellos, piensan que llegar a Dios es una cosa bastante sencilla, bastante fácil, pero a la vez son bastante escépticos, bastante incrédulos con respecto a las promesas, a las demandas de lo que la Biblia habla de lo que es el verdadero discipulado cristiano. Y este grupo de saduceos es la leche light, la leche diluida, cuando la palabra la diluimos a tal grado que entonces la consagración ya no es necesaria. El servicio cristiano no es tan indispensable. El congregarme es opcional. Y convertimos o convierten la leche espiritual adulterada, la convierten en el propio pretexto para vivir vidas conforme a sus deseos, a sus anhelos y a sus propios pecados. Tengo en segundo lugar a un grupo igualmente conocido que los saduceos, que es el grupo de los escribas. Y ellos me van a representar una leche no tan diluida, pero que está descremada. Es cuando no llevan al extremo de, no hombre, no importa tanto, pero aún así no están viviendo conforme a los planes que Dios establece en su palabra. Este grupo de escribas era un grupo bastante conocido, era un grupo bastante importante dentro del pueblo de Israel,
Y quiero que me acompañe por favor a Mateo capítulo número 7. Creo que son de los capítulos más conocidos del Evangelio de Mateo, 5, 6 y 7, porque es la predicación de Jesús del Sermón del Monte, aquella serie de enseñanzas que Mateo compiló. Pero quiero que me entienda esto. Aquí aparecen los escribas, que no eran otra cosa, por eso se les llama escribas, porque eran los que escribían las escrituras. Antes no había imprentas, las copias que había de la Biblia tenían que ser personas que copiaban punto por punto, letra por letra, coma por coma, y a eso se les llamaba escribas. Pero no solamente escribían, a ellos se les consideraba los maestros de la ley que escribían. O sea, eran tan conocedores, escribían tanto las escrituras, que habían estudiado según tan profundamente la ley, que eran los maestros que enseñaban al pueblo la ley de Dios. Los consideraba el pueblo como los expertos de la ley. Hablar de un escriba era hablar de los maestros de la ley, los expertos de la ley, los sabios en las escrituras, los eruditos, los que más saben. Presumían ellos mismos de tener autoridad como maestros. Sin embargo, dice el Evangelio de Mateo, y quiero que me acompañen los versículos 28 y 29, porque es muy fuerte esto que voy a leer acerca de ellos. Porque dice el Evangelio, después de que Jesús predica todo el sermón de la montaña, Mateo registra esto: y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba. Voy a repetir esto: la gente se admiraba de la doctrina de Jesús. ¿Qué está haciendo Jesús? Por favor, medítelo. Está enseñando, está tomando el lugar de ¿quiénes? De los escribas. Lo que ellos hacían con tanta profundidad, con tanta erudición, Jesús está tomando su lugar. Pero la gente, a diferencia de cómo oían la enseñanza de un escriba, dice que cuando oían a Jesús, el maestro de maestros, se admiraban de su doctrina. Y luego vea el verso 29, es lapidario para esta segunda sección del grupo que estoy hablando, que son los escribas, porque les enseñaba como quien tiene autoridad, o sea, como quien entiende las escrituras y las sabe aplicar y las sabe explicar y las sabe poner para ti. Y luego viene la frase lapidaria: y no como los escribas. Jesús enseñaba la palabra como quien tiene autoridad y no como los escribas. ¿Qué quiere decir esto? O sea, los escribas decían: a ver, el que me quiere escuchar, y eso es tener falta de autoridad. Y Jesús decía: a ver, escuchen. No es esa autoridad, no es disciplina en un salón de clases. La autoridad de la que se habla y de la que habla el Evangelio, cuando dice que oían a Jesús, se admiraban de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad, es que ellos podían paladear en la enseñanza de Cristo, que Él entendía y aplicaba la ley de Dios. Claro, Él era Dios mismo, Él vino a explicarnos esto, pero no lo hacía como los escribas, que solamente eran repetidores de conceptos, repetidores de la palabra, eran escribientes de la ley de Dios, pero aunque la enseñaban, no la entendían, no la podían aplicar, lo hacían sin autoridad. Y este segundo grupo de los escribas, que me representa a aquellos que toman la Biblia descremada, que se conforman con memorizar, saber ciertos conceptos, conocer ciertas historias y quedarse ahí sin entenderlas, mucho menos sin aplicarlas. Este segundo grupo aparentemente vive ahí, sabe las escrituras, pero no las entiende. Esto me representa a muchos cristianos en el mundo que saben conceptos cristianos, saben muchos textos de la Biblia de memoria, pero no entienden, ni aplican, ni atienden a la voz de Dios, porque su conocimiento es meramente teórico, filosófico, intelectual. Hay mucha gente que toma así las escrituras como un libro de principios. No, la escritura no es solo un libro de principios. Las escrituras es la voz de Dios hablando a tu vida y a mi vida. Y así es como la debemos considerar. Por eso Pedro decía: como niños recién nacidos, deseen la palabra. Este grupo de los escribas son aquellos que conocen conceptos cristianos, que saben textos de memoria, que viven la religión. Escúcheme bien, porque esto es muy duro. Viven la religión, pero no la entienden. Se sientan a la mesa y oran por los alimentos, pero no entienden en realidad qué están haciendo.
Siguen sintiendo que son ellos los que trajeron el pan a la mesa. Son los que leen las escrituras y sí las leen, pero las leen porque hay que leerlas, no para que Dios me hable. Y lo hacen así porque no entienden de qué se trata la relación con Dios. Nosotros fuimos llamados no a una religión, fuimos llamados a una relación personal con Dios. Y a través de la palabra Él nos habla, y a través de la oración nosotros le hablamos y Él nos habla. Hay muchas personas en el mundo, muchos cristianos, muchas denominaciones que se conforman con ser parte del grupo de los escribas. Conocen los textos, conocen las historias, viven la religión, pero no entienden lo que hacen. Oran por deber, leen por deber, se congregan por deber, diezman por deber, sin entender que todos los mandamientos de Dios tienen un propósito establecido para tu vida y para mi vida, para la vida del ser humano, que es tener una relación con Dios. Y al tener una relación con Dios, tener una vida feliz. Nosotros no oramos porque debemos orar, oramos porque anhelamos encontrarnos y hablar con Dios. El cristiano no lee las escrituras porque es un deber de todos los días, hay que leer la Biblia todos los días. No, leemos la Biblia porque queremos escuchar a ver qué Dios me dice. Los verdaderos cristianos nos congregamos no porque estemos acostumbrados a congregarnos los domingos o el día que sea. Nos congregamos porque queremos ir con otros hermanos que también van a sumarse a la adoración, y queremos levantar a Dios un tiempo que le rinda honor, gloria, y al haber personas en esa reunión que también puedan conocer al Dios que nosotros conocemos. Este grupo de los escribas, la leche descremada, sí tiene la Biblia, sí la considera, pero no la entiende, no está interesado en aplicarla para su vida. Se conforman con vivir una religión sin verdaderamente entenderla. Dios no quiere que vivas una religión, Dios quiere que vivas una relación con Él. El tercer grupo del que te quiero hablar ahora, que es la leche semidescremada, o sea, la light, los saduceos, esos de plano, un pedazo y no creemos en nada espiritual, todo es material. Light. Y luego la leche descremada, que son los escribas, sí van a la escritura, sí la conocen, pero no la entienden. Y luego sube otro escaloncito, que es la leche semidescremada. O sea, es la leche que no está descremada, sino semidescremada, es casi entera, pero no es entera. Y aquí están el grupo, el tercer grupo del que quiero hablar, un grupo bastante conocido, que es el grupo de los fariseos. Un grupo que ponía mucho énfasis sobre la observación, no tanto de la ley, sino de los ritos y las tradiciones judías y las ceremonias y la ortodoxia, y cómo tenían que ser el rito de lavamiento de manos y cómo tenía que ser el ritual específico, X. ¿Qué reglas se tenían que seguir el día de reposo? ¿Cuáles no? Y tenían que ser bastante estrictos en estas tradiciones que no eran el mandamiento de Dios, que ellos habían interpretado que así Dios quería que esto se hiciera y no se hiciera el día de reposo, que el proceso de lavamiento de manos tenía que ser en 6-7 partes que ellos desglosaban. Este grupo de los fariseos pone un énfasis profundo en la observancia de rituales, ceremonias. Creen profundamente en la Biblia y en sus leyes, y según ellos son muy completos en su doctrina, en sus opiniones, en sus explicaciones. Y es más, la pretensión de los fariseos, que es este tercer grupo, en realidad era que los demás los reconocieran como fariseos, como mejores personas, como religiosos, más religiosos que el resto del pueblo. Ellos pretendían, de verdad lo pretendían así, tener una piedad superior al resto de la gente, y hasta como lo pretendían se separaban de la gente común. Ellos llamaban que era la gente común y los fariseos. O sea, nosotros somos un grupo más consagrado, más exclusivo, más celoso, respetamos las tradiciones, tenemos rituales, no nos salimos de la ley. A ver si le suena. Diezmamos la menta y el eneldo y el comino. Interpretaban la ley, este grupo de fariseos, juzgaban de acuerdo a su interpretación en cada caso concreto. Ellos eran los que determinaban un asunto, un caso, juzgaban ellos. Pero déjeme nombrarlos
como la Biblia los nombra, o de aquí se desprende esto que voy a decirle, el grupo de fariseos era un grupo de fanáticos inquebrantables. Vaya por favor a Mateo capítulo 12, si se quedó ahí en capítulo 7, denle 2 o 3 vueltas a su Biblia. Mateo capítulo número 12, en los versículos del 9 al 14, este es un pasaje que a mí en lo particular me sorprende. Están en la sinagoga, está ahí, voy a leerlo, el versículo 9, pasando de ahí vino a la sinagoga de ellos, y aquí había uno que tenía una mano seca, o sea, deforme, emproblemada. Y le preguntaron a Jesús, mire, no les importa el enfermo. O sea, aprovecharon y dijeron, este de la mano seca, vamos a preguntarle para acusarlo. Eso es lo que querían. Le preguntaron a Jesús, Jesús, ¿es lícito? Y casi presentándole al de la mano seca, ¿va? ¿Es lícito sanar en el día de reposo? No quiero ni imaginarme qué sintió Jesús cuando oyó esta pregunta desvergonzada, inhumana. Le están presentando un caso para acusarle porque según ellos, según los fariseos, de acuerdo a lo que ellos interpretaban, la Biblia no dice eso, pero ellos interpretaban que el día de reposo se tenía que guardar de tal forma que no se podía sanar ni a los enfermos en el día de reposo. Y le preguntan a Jesús, ¿cómo ves, Jesús? ¿Tú qué opinas? Para acusarle. Jesús les dijo, ay, fariseitos, vamos a ver, ¿qué hombre habrá de vosotros que tenga una oveja? Y si esta oveja cayere en un hoyo en un día de reposo, ¿a poco la van a dejar en el hoyo? Y ustedes se van a ir, es día de reposo, no la ayudemos. Cuernos, lo que Jesús dice es cuernos, todos se meterían al hoyo por la oveja. ¿Y no está prohibido eso según sus tradiciones? Y luego dice, verso 12, Jesús dice, bueno, si ustedes se meterían al hoyo a ayudar a la oveja por convenencieros, porque lo que no quieren es perder la oveja, ¿no vale más un hombre que una oveja? Y luego Jesús contesta, por lo tanto, porque todos tendrían que decir que sí. ¿Qué vale más, un hombre o una oveja? ¿Qué vale más? Su nombre. Jesús lo dejó establecido perfectamente. Jesús vino a morir por nosotros. Y todos tenían que decir, pues vale más un hombre, claro. Ah, pues bien, les dice Jesús. Entonces, si le hacen bien a una oveja en día de reposo, pues hacerle el bien a un hombre es mejor. Porque un hombre vale más que una oveja, ¿cierto? Entonces me fascina, estoy enamorado de este Jesús. Después de que les dijo, el hombre vale más que la oveja, por lo tanto es lícito hacer el bien, y le llamó al hombre de la mano seca y le dijo, extiende tu mano. Este es el Jesús tremendo que yo conozco. Extiende tu mano, y el hombre la extendió y quedó sano, dice el versículo 13. Fue restaurada su mano como la otra. Pero vea por favor, no quiero ir al evento, quiero ir al último versículo que quebranta mi corazón. Dice, y salidos los fariseos, es este tercer grupo de la leche semidescremada, que se creían muy sabios, muy enteros, muy consagrados, muy aparte de toda la gente. Saliendo los fariseos de ahí, tuvieron una junta, eso es consejo, contra Jesús para destruirle. O sea, a ver, me queda claro que para ellos Jesús hizo mal. Al haber sanado a ese hombre en día de reposo, hizo mal. Jesús se debió haber esperado al día siguiente. Este es el grupo de fanáticos inquebrantables que creen que las reglas se tienen que seguir a pie de la letra. Pero lamentablemente ni siquiera son las reglas de Dios, son las reglas que ellos mismos han puesto. Este grupo de fanáticos inquebrantables, que según ellos era más importante obedecer las tradiciones, porque Jesús les dice eso, que la misma ley de Dios, es un grupo que vivía en realidad de las apariencias. Mire, capítulo 15, dele 2 o 3 vueltas ahí a su página, por favor. En los versículos del 1 al 9, que me voy a permitir leerle rápido para exponerle esto que le estoy diciendo, el grupo de los fariseos es el grupo hoy representado por los cristianos que nada más quieren aparentar ser cristianos sin ser. Dice el versículo 1, entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén, diciendo, ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? ¿Por qué no se lavan las manos cuando comen pan? Respondiendo él les dijo, sí, ¿y por qué? Jesús no les contestó, Dice, ¿y por qué ustedes también? Yo creo que de aquí las mujeres han tomado esta sistematización para cuando el marido les pide cuentas. A ver, tú también, el otro día no sacaste la basura.
A ver, espérate, no estamos hablando de eso. Jesús es lo que les dice. Dice, ¿por qué tus discípulos quebrantan las tradiciones de los ancianos y no se lavan las manos como debe de ser? Y Jesús les dice, ¿y por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? O sea, ustedes son puro convenenciero. Vea, porque Dios mandó diciendo, honra a tu padre y a tu madre. O sea, ese es el mandamiento de Dios. Y el que maldiga padre o madre muera irremisiblemente. Pero vosotros decís, porque les conviene. Cualquiera que diga a su padre o a su madre, ay, no te puedo ayudar porque esto es mi ofrenda para Dios, entonces hace bien. Y dice Jesús, eso lo hacen porque les conviene, porque ustedes quieren la ofrenda para el templo, para después que caigan ustedes. Y luego dice Jesús, el que así hace, pues ya no honra a su padre o a su madre, versículo 6. Y así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Y luego el verso 7 les dice, hipócritas. Usted ya sabe que es un hipócrita, no lo voy a explicar. Les dice, hipócritas, convenencieros. Bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo, este pueblo de labios me honra. El que solamente quiere tener apariencia de cristiano, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas, mandamientos o tradiciones de hombres. Este grupo de fariseos, que era muy celoso, que era muy consagrado, que era muy legalista en su manera de pensar y según ellos de llevar la ley, Jesús les dice, ustedes han inventado esta serie de tradiciones porque les conviene. En Lucas, en el capítulo número 18, y estoy llegando ya al final de esto que quiero compartir contigo, en los versículos del 9 al 14 hay una parte muy importante de una parábola que Jesús cuenta acerca de dos que van al templo a orar. Uno es un fariseo, el grupo que estoy hablando, y otro es un publicano, o sea, un pecador. Y dice, por favor observe esta parábola que Jesús cuenta. Versículo 11. El fariseo, cuando llega al templo, vea todas las características. ¿Cómo está cuando ora? En pie. ¿Por qué está en pie? Para que lo vean. Y luego vea, ¿con quién ora? ¿Ora con Dios? ¿Qué dice? Ora consigo mismo. Ay, 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 qué horror. Y ora de esta manera. O sea, él nomás lo que quiere es que los demás lo oigan, lo vean, lo aplaudan. Señor, te doy gracias. Vea, esta es la clásica actitud de los fariseos. Porque no soy como los demás. Ladrones, injustos, adúlteros. Y luego hasta lo pone en la parábola. Ni aún como este publicano que está ahí atrás. Y luego vienen sus obras. Ayuno 2 veces a la semana. Doy mis diezmos de todo lo que gano. Y luego Jesús habla. Más, el publicano, el pecador, estaba allá al final del templo. Estando lejos. Dice, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, o sea, de pie, cero. Bueno, no quería ni voltear para arriba del oso que traía por su culpa, por sus pecados. Pero mire cómo ora. Él golpeaba su pecho, no estaba alardeando, no estaba de pie, está humillado delante de Dios. Y lo único que pide es, Dios, tú sabes que hay en mí. Sé propicio a mí que me reconozco como pecador. Y luego viene la enseñanza de Jesús. La enseñanza de la parábola es, les digo, que el publicano, descendió justificado a su casa antes que el fariseo. Claro, porque cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Dios no quiere que tú y yo vivamos como este grupo de fariseos, con una leche semidescremada, solo de apariencias, solo de que los demás nos vean como consagrados o como cristianos o respetando las reglas que han sido establecidas. Dios no quiere, Jesús no quiere que tú y yo seamos cristianos nada más para que los demás nos vean y nos admiren. No. Este grupo de los fariseos son los que no se mueven nunca de lo que opinan, de su opinión, pero no viven lo que opinan. Y Jesús los llama hipócritas. El pasaje más fuerte cuando Jesús les habló a ellos está en Mateo capítulo 23. Creo que, acompáñeme por favor, creo que usted lo conoce, creo que lo sabe, pero quiero leérselo porque es fuertísimo. Y el reclamo es hipócritas. O sea, en realidad nomás quieren demostrar que son, pero no son. Se sienten muy consagrados, pero no son. Mateo capítulo 23, versículo 2. En la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que, vea lo que les dice Jesús a sus discípulos: todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo. O sea, sí saben, pero no sean como ellos. Es lo que dice más, no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. ¿Qué querrá Dios decirnos? Que no se trata solo de decir que soy cristiano, sino de hacer.
Dicen y no hacen, porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar, pero ni siquiera ellos pueden con esas cargas. Verso 5, antes hacen todas sus obras. Aquí está, este es el grupo de los fariseos, de los que tienen una leche semidescremada. Buscan la Biblia, pero nomás para tener una apariencia respetable o una apariencia religiosa. Hacen todas sus obras para ser vistos de los hombres. Ensanchan sus filacterias y extienden los flecos de sus mantos, y aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas, y aman que en las plazas los saluden y les digan: oh rabí, rabí, rabí. O sea, lo que quieren es reconocimiento, es figurar, es aparecer. Pero vosotros, dijo Jesucristo, no queráis que os llamen rabí, porque rabí nomás hay uno. Él es el maestro de maestros. Y todo el resto del capítulo: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas. Pero en realidad, cuando llego a los versículos 23 en adelante, son fuertísimos. O sea, ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino. O sea, hasta del comino. Les cayó una bolsita de comino y de ahí sacan el diezmo y lo llevan al templo. Traigo mi diezmo del comino. Pero han dejado lo más importante de la ley, que es la justicia y la misericordia y la fe. ¡Qué oso! Guías ciegos, verso 25. Escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. 27. Hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera, la verdad, se muestran hermosos. Las tumbas barridas, blancas, marmoleadas, hermosas por fuera, pero por dentro, ¿qué hay dentro de una tumba? Huesos podridos, muertos, peste. Verso 33, fuertísimo. Serpientes, les dice el Señor, generación de víboras. Y ahí va, hermano, y ahí le voy, porque esto es lo que Jesús nos enseñó. ¿Dónde van a acabar estos? Ahí lo dice: serpientes, generación de víboras. ¿Dónde van a acabar? ¿Cómo escaparéis de la condenación del infierno? ¿Dónde van a acabar? Y vaya que representan quizá al grupo que se ve más consagrado dentro de la iglesia, pero cuando solamente son apariencias lo que quiero llenar, cuando solamente quiero que mi opinión sea defendida, pero no vivo lo que digo, entonces formo parte de este grupo de hipócritas, de víboras, que terminarán en el infierno. O sea, estos están peor, si me permite decirlo, están peor que los otros dos grupos, porque estos sí entienden, pero no quieren hacer caso. De perdido los saduceos lights toman una porción y bueno, pues medio saben. Los escribas saben, pero no entienden, los pobres. Pero estos fariseos saben, entienden, pero no quieren hacer caso. Y a estos les espera el fuego del infierno, como dice la Escritura, porque a cualquiera que solo le importe la apariencia se está equivocando. Dios no quiere que seas cristiano de apariencia. Dios no quiere nada más que te veas como cristiano. Dios quiere que seas un discípulo, que tu corazón sea un reflejo, y en tu corazón haya, y tu cuerpo sea un reflejo de lo que hay en tu corazón, de esa fe en el Señor inquebrantable en Él. Pero entonces llego finalmente con lo que empecé: los que desean la leche espiritual no adulterada, que son los cristianos que toman la leche entera de la palabra. Y estos cristianos son el grupo de personas que siguen al pie de la letra todas las enseñanzas de Cristo. Son los que han creído en su palabra, son los hijos de Dios, son los hombres que han nacido de nuevo, son renovados, están llenos del Espíritu Santo. Y como llenos del Espíritu Santo, usted sabe qué dice acerca de estos hombres en la Biblia: cantan alabanzas, viven felices, están contentos, ayudan al prójimo, aman a su prójimo, sirven a Dios, están consagrados, viven en santidad, desechan las obras carnales, se quitan de encima aquellas cosas que no glorifican a Dios, y entonces reconocen a Dios como el dueño de sus vidas. Estos hombres santos, estos hombres que desean la leche espiritual no adulterada, que es la leche entera de la palabra, estos hombres, estos cristianos son los verdaderos, es la verdadera iglesia por la cual el Señor Jesús viene. Habrá muchas personas que se sienten en una banca o en un pupitre o en una butaca de templos cristianos, pero solamente los que aman al Señor y aman su palabra y no adulteran la Biblia, sino que siguen la Biblia tal cual es y el discipulado cristiano tal cual es. Esos
justamente esos, precisamente esos, son por los cuales el Señor Jesús viene un día y viene pronto. Por aquellos que han tomado el discipulado cristiano en serio, que no tratan de diluir la leche espiritual, que no toman solamente lo que les conviene creer y lo demás. No, yo creo que eso no debe ser así. Yo creo que estás exagerando. Sino son aquellas personas, aquellos siervos de Dios, aquellos cristianos que han aprendido a vivir para la gloria de Dios. Es por eso que mi pregunta para ti es: ¿qué leche estás tomando? Primero, ¿qué leche estás deseando? ¿Estás deseando la leche espiritual no adulterada, que es la palabra de Dios? ¿Estás desechando, como dice el apóstol Pedro, toda malicia y envidia y egocentrismo para darle lugar, el trono que Dios merece? Porque eso es lo que la Biblia dice. Jesús merece el trono de tu vida. Él merece que tú le des las riendas de tu vida, porque Él quiere ser el Señor de tu vida. Porque al ser el Señor de tu vida y el Salvador de tu alma, entonces la vida te va a pintar bien. Entonces vas a estar tranquilo, seguro, estable. Y es por eso que hoy Dios ha puesto en mi corazón preguntarte: ¿cómo vives el cristianismo que dices profesar? A ver si me entiendes. ¿Eres cristiano o solo cristiano? ¿Tomas de la Biblia nada más las cosas que son lindas y bonitas y que consideras que esas sí, esas hay que creerlas? ¿O tomas toda la voluntad de Dios para ti y oras como tu maestro? Señor, que se haga tu voluntad en mi vida, no la mía, la tuya en mí. Con razón el apóstol Pedro nos decía que como niños recién nacidos debemos desear la leche espiritual no adulterada, toda la Biblia, para que por ella, por este alimento que viene a tu alma, crezcas para tu salvación. ¿Cómo vives tu religión? ¿Has convertido tu religión en relación? ¿O sigues bebiendo una lechita light, descremada o hasta semidescremada? Atrévete a desear la leche espiritual no adulterada, que es la palabra de Dios. Toma la leche entera, para que entonces eso alimente tu alma y crezcas espiritualmente para salvación. Cierra tus ojos, quiero hacer una oración. Y antes de orar, quiero decirte y guiarte: si tú has sido un cristiano que solamente te has identificado con alguno de estos grupos, por ser light, descremado o semidescremado, por vivir una religión pero no entenderla, o peor, por tener una religión y aunque la entiendes, por dentro no la haces, nada más quieres que te vean como cristiano. Hoy el Señor te llama a que dejes de beber una leche adulterada y te atrevas a desear la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcas para salvación. Dios te invita, Jesús te invita, el Espíritu Santo te invita a que te rindas por completo, para que tu vida refleje la fe que dices tener. Espíritu Santo, te pido por cada persona que está hoy orando a ti, dándose cuenta, Señor, reconociendo que muchas veces hemos diluido tus mandamientos, hemos diluido tus promesas, hemos diluido tu palabra. Muchas veces hemos usado textos para usarlos de pretexto y hacer lo que nosotros queremos. Señor, perdónanos. Hoy que hemos entendido que de esto no se trata la fe ni la vida cristiana, Señor, queremos hoy verdaderamente ser discípulos tuyos, que sigan tus pisadas, que vivan como tú, que hagamos lo que tú, que digamos lo que tú, que sintamos lo que tú, Señor Jesús, nos dejaste y nos enseñaste con tu vida misma. Y hoy puedas hacer una obra en nosotros, Señor. Haz una obra en nosotros. En tu nombre precioso.
Cante conmigo así. Quiero ser más como tú, ver la vida como tú, saturarme de tu espíritu y reflejar al mundo tu amor. Quiero ser más como tú, ver la vida como tú, saturarme de tu espíritu y reflejar al mundo tu amor, y reflejar al mundo tu amor. Queremos ser cristianos que sigan tus pisadas, Señor, discípulos en serio tuyos. No solamente que poseamos una religión, sino que tengamos una relación contigo. Que no solo memoricemos textos, sino que los entendamos y los vivamos, Señor. Ayúdanos a desear cada día como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcamos para salvación. Guíanos a hacer esta iglesia una iglesia de una fe entera, de leche entera, de autoridad entera, de discipulado entero, para que entonces, Señor, a través de nosotros tú puedas hacer la obra que quieres hacer en este mundo, Señor. Y cuando tú vengas por nosotros, nos encuentres bien alimentados, bien nutridos, viviendo con la leche entera de tu palabra como norma de fe y conducta para nuestras vidas. Señor, haz de nosotros una nueva criatura. Que dejemos, Señor, de ser del grupo de los saduceos, escribas o fariseos, y seamos del grupo de tus discípulos, Señor. Con todo mi corazón te lo pido. En el nombre de Cristo Jesús he orado. Amén y amén. Busque ser un verdadero discípulo de Jesús y Dios le va a bendecir. Gracias. Muchas gracias por estar aquí. Espero que Dios esté ahí. Que el Señor te bendiga. Ríe de crueldad, salvo de dudas, en los brazos de mi Salvador.